Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Pues estamos aquí nuevamente retomando este programa de Spreaker. Aquí estamos en un episodio nuevo. Estamos aquí con nuestro amigo, con nuestro hermano Emanuel Díaz, que nos va a estar compartiendo pues por un tiempo, ¿verdad?, lo que va a ser el manual de discipulado. El título de hoy, la Biblia y la doctrina. Eliud, buenas tardes. Hola Juan, pues sí, Eliud, Emanuel, a ver cómo nos dicen, es igual, soy la misma persona de todas maneras. Saludo para todos y vamos a tomar este tiempo para aprender de la palabra de Dios y vamos a empezar con el manual del discipulado que estamos viendo aquí en la iglesia de Shekinah, para todos los que nos puedan estar escuchando también, que no puedan asistir, pero que también se vayan bien instruidos en la palabra de Dios. Y la primera clase del día de hoy, el manual tiene el manual general tiene 4 niveles. El primer nivel se llama Principios del Creyente y vamos a ver la primera clase de ese primer manual que se llamaría la Biblia y la doctrina. Entonces empezamos con esta clase y vamos a ver lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener con nosotros una Biblia para estar siguiendo las citas y que así como las vamos diciendo aquí, usted las pueda buscar en su casa y sepa que estamos diciéndole acerca de la palabra de Dios. La primera cita que vamos a buscar es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es la cita principal y el versículo para memorizar de esta clase. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Mucha gente va a decir: yo no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios, yo no tengo que asistir con los hermanos, no tengo que leer la Biblia, yo simplemente creo en Dios, yo no tengo que hacer cualquier otra cosa, Dios sabe que yo lo quiero, entonces no tengo que buscar en la Biblia. ¿Por qué entonces tendría que estudiarla? Bueno, entonces de eso vamos a ver en esta clase. Mira, hermano, nosotros tenemos plena confianza en la Biblia porque creemos que fue inspirada por Dios, lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros deseamos saber qué es lo que Dios desea para nosotros, si nosotros queremos conocer quién es Dios, necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es su palabra. No es parte de la palabra de Dios, no es algo que alguien escribió nada más imitando a Dios, sino es en sí la palabra de Dios, la máxima y autoritaria palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque tiene esto: la Biblia es autoritaria. ¿Qué quiere decir? La Biblia es la autoridad final para el creyente en todos los temas que trata, porque es la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21, Juan, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, lo que dice aquí? Ok, dice: y mediante el cual creéis en Dios. Es que estaba aquí con otro que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro que la Biblia no nada más se escribió porque a alguien se le ocurrió, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres y las personas que escribieron la Biblia lo escribieron siendo inspirados por el Señor. No fue nada más porque ellos consideraron que tenían que hacer una lista de reglas para llevar a los diferentes cristianos, sino que realmente buscaron en el Señor y el Señor les dio la inspiración para poder escribir esos libros. También 2 de Timoteo 3:16, que lo acabamos de leer, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y nos es útil para enseñar y para redarguir y para corregir e instruir en justicia. Entonces podemos ver que la Biblia es autoritaria. ¿Por qué es autoritaria? Porque Dios la inspiró. La Biblia también es clara. ¿Qué quiere decir? El creyente puede entender y aplicar con la ayuda del Espíritu Santo. La puede entender y aplicar con la ayuda del Espíritu Santo, tal como dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Ok, dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. El Señor fue bien claro en ese momento al decir que tenemos que nosotros amar la palabra de Dios y no nada más dejarla para nosotros, sino realmente enseñársela a todas nuestras generaciones. El Señor nos dejó un mandamiento y en ese momento, cuando leemos en Deuteronomio,
está el pueblo de Israel en medio del desierto a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les dice, yo les dejé a ustedes unos mandamientos, se los dejé hace 40 años, pero no nada más los tengan para ustedes, sino que se los van a enseñar a sus hijos cuando entren a la tierra prometida. Ni Y para esa dónde promesa. te hagas, porque te comenta, te dice, para que lo hagas, dice, hablarás de ella estando en tu casa, y lo dice, en tu camino, al acostarte y al levantarte. O sea que En todo tiempo, momento. en todo momento. La Biblia no es nada más para usarla cuando venimos los domingos a la iglesia. La Biblia no es nada más también para tenerla empolvada en el tablero del carro, sino la palabra de Dios es el mandamiento que debe regirnos completamente en toda nuestra vida. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Ven? Entonces la persona que siempre vive en la palabra de Dios es una persona que es sabia. La Biblia es necesaria. ¿Qué quiere decir? Que el creyente la necesita para conocer la voluntad de Dios para su vida y para mantener su vida espiritual. Romanos 10:13 al 17 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos de la Biblia? Porque no podemos nosotros decir que amamos a Dios si no sabemos siquiera sus palabras. Por eso es necesario que alguien venga y nos predique la palabra. Pero no podemos nada más, vamos a verlo un poquito más adelante en la clase, no podemos nada más guiarnos por lo que alguien nos dijo, sino que tenemos nosotros que buscar mismos en la palabra de Dios. Porque puede ser que nosotros podamos ser llevados por cualquier doctrina que alguien nos haya dicho, porque creemos que es una persona santa y quizá no lo sea. O tal vez sí lo es, pero cuando la doctrina viene por nada más voluntad humana puede haber errores. Pero cuando nosotros nos basamos completamente en la palabra de Dios y esperamos su revelación para que nosotros entendamos, no va a haber error. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar escuchando directamente del Señor a través de su palabra. La Biblia, y es el siguiente punto, la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que contiene todo lo que el creyente tiene que saber para ser salvo y para vivir la vida que Dios quiere. Dijimos una vez más en 2 Timoteo 3, del 15 al 17, le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le explica, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya lo habíamos leído en ese momento. Entonces, podemos ver que la Biblia es autoritaria, clara, necesaria y suficiente. Por eso es que nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Ahora, esas son quizá pruebas que para la persona que conoce del Señor va a decir, ok, esas son suficientes para mí, para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero fíjate, Juan, habrá personas que no crean en la Biblia, hay personas que realmente no creen en el Evangelio, hay gente que descarta el cristianismo como algo que fue una idea que a alguien se le ocurrió. Pero aún así para esas personas todavía hay muchas pruebas que podamos decir acerca de la palabra de Dios que no tienen que ver en sí con la Biblia, sino pruebas en el mundo exterior. Por ejemplo, y las voy a ir diciendo aquí, dice pruebas de la Biblia. Por ejemplo, la evidencia científica. Ningún hecho o descubrimiento científico ha desaprobado la Biblia. La evidencia arqueológica, dice más de 5,000 sitios mencionados en la Biblia han sido descubiertos. La evidencia histórica. Los historiadores e investigadores seculares han comprobado que hay muy poca variación entre ellos. Tenemos más de 1,000 manuscritos que datan desde antes del IV siglo después de Cristo. Esa es una de las que a mí me llaman mucho la atención, porque dice allí que si nosotros queremos saber si la Biblia realmente es real o si alguien la escribió hace 100 años apenas, pues no tenemos que creer eso, porque hay manuscritos hasta del siglo IV después de Cristo, que son las primeras copias después de los manuscritos originales. Lamentablemente no se cuenta con los manuscritos originales donde se escribió la palabra de Dios por Pablo y por Juan y los demás apóstoles, pero sí existen las primeras copias después de esas. Las copias eran las copias prácticamente las originales. Cuando fue ahora en el siglo pasado, en el siglo XX, a principios del siglo XX, se encontraron los rollos del Qumrán, que fueron en una cueva
allá en Israel se encontraron un montón de rollos casi en perfecto estado, por casi 2000 años preservados, porque como estaba la cueva cerrada, no podía entrar nadie ahí. Ahí se encontraron muchos escritos de ese entonces, de las primeras copias de la Biblia, y es un descubrimiento relativamente reciente. Tenemos más pruebas de la Biblia, por ejemplo, las profecías. Dice, la Biblia contiene cientos de profecías, muchas de ellas describen en detalle eventos que sucedieron siglos después. Cristo, fíjate, nada más Cristo cumplió 332 profecías en su vida. Y en ese punto, yo te puedo decir que habrá personas que digan, ok, tal vez Jesús era una buena persona, pero yo no creo que Jesús sea Dios. Y porque Jesús muy bien pudo haber manipulado todas las profecías para que dijeran, no, pues sí las cumplió él. Y puede ser, si Jesús hubiera sido así, si Jesús hubiera sido una persona falsaria, que él no fuera Dios, pero él dijera, y él sabía muy bien la Biblia, él sabía las profecías, dijo, voy a manipular la historia para poder cumplirlas yo. De todas maneras hubo un montón de profecías que él no hubiera podido manipular. Jesús no hubiera podido manipular dónde nació, ni cómo nació, ni dónde vivió, y mucho menos cómo murió. ¿Por qué? Porque eso no estaba en sus manos. Sin embargo, esa es una prueba mucho más grande de que realmente Jesús no era ningún falsario. Jesús era el Hijo de Dios, y todas las profecías que el Antiguo Testamento, las 332 que hablaban acerca de el Mesías que vendría, todas se cumplieron en él porque era el plan de Dios. Jesús era mismo Dios. Jesús es mismo Dios. Algo más, dice preservación. A través de los siglos, muchos gobernantes y personas han intentado destruir la Biblia. Sin embargo, ellos han desaparecido y la Biblia sigue en pie. La popularidad siempre ha sido el libro primero en ventas. Se han impreso más de 1500 idiomas en los últimos 5 siglos. Hay una anécdota en el punto anterior de la preservación, de que había un filósofo francés, llamado Voltaire. Él decía, él era un ateo. Y Voltaire decía que él hacía una especie de profecía. Decía, yo establezco que 100 años en el futuro, después de mi muerte, la Biblia va a dejar de existir. Y la ironía es que 100 años después, la casa de Voltaire es considerada uno de los centros de impresión de Biblias más grandes a nivel mundial. Entonces, su propia casa y la imprenta donde él escribía sus libros ateos la usaron y la usan todavía para imprimir Biblias. Entonces Voltaire se murió y la Biblia sigue en pie. Fíjate la ironía, ¿verdad? Tan grande. En su propia casa se siguen haciendo muchas de las Biblias que en Francia todavía se están dando a la gente. Dice, la unidad. Este es un punto que a mí me gusta mucho. Porque nosotros podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene 66 libros, escritos por 50 autores de varias culturas durante un periodo de 1600 años. En 3 idiomas, y sin embargo no tiene ninguna sola contradicción. Vamos a hacer una especie de ejercicio, fíjate bien. Si tú juntaras a 5 personas y tú fueras el editor, tú tuvieras una revista y juntaras a 5 personas a tu cargo y les das un tema, les dices, quiero que me escriban sobre Dios, y esas personas pueden ser cristianas o pueden no ser cristianas, simplemente darles un tema y cada quien va a buscar una manera de hacer un artículo sobre ese tema. Tú eres el editor, ¿qué quiere decir? Que tú eres el responsable de leer todo y darle cabeza y pieza a todo para que pueda publicarse. ¿Tú crees realmente que todas esas 5 personas van a tener el mismo punto de vista? No, definitivamente no. Cada quien comentaría diferentes cosas. Es cierto, o sea, cada cabeza es un mundo. Entonces, si 5 personas no pueden ponerse de acuerdo de un tema, imagínate que pudieran ponerse de acuerdo 50 personas escritas en 1600 años, de diferentes condiciones sociales, en diferentes países, en diferentes idiomas, que hablaran sobre el mismo tema y sin embargo no hubiera una sola contradicción. Eso habla de que el editor era el mismo Espíritu Santo, que les puso a todos el mismo tema. No quiere decir por eso que la Biblia es repetitiva. No es el tema, no se trata de eso, ese no es el caso. Sino que el Santo Espíritu inspiró a todos esos hombres, a todas esas personas, a escribir lo que Él quería en su momento, pero con nada de incongruencias. Entonces podemos ver que, por ejemplo, Moisés era un príncipe y luego fue un pastor de ovejas y luego estuvo en el desierto liderando un pueblo y él escribió 6 libros de la Biblia por lo menos y algunos de los salmos, escribió el Pentateuco y escribió el libro de Job.
Podemos ver también que Pablo era un rabino que vivió cerca de 1500 años después de Moisés y escribió la mitad del Nuevo Testamento. O Daniel, que era un político en Babilonia, escribió el libro de Daniel. O podemos ver a personas que eran muy pobres también escribiendo la palabra de Dios. Y o David en medio del desierto, cuidando borregas, estaba escribiendo Jehová es mi pastor, y era un muchacho. Y eso terminó cayendo dentro de los salmos de la Biblia. Entonces podemos ver cómo puede haber diferentes puntos de vista, estados de ánimo. Podemos nosotros darnos cuenta en los salmos como muchos de los salmos son desde no nada más de la cúspide de gozo, sino el fondo de la depresión. Y de todas maneras el Señor estaba en ese momento inspirando a las personas a escribir. Ellos posiblemente no estaban pensando voy a escribir la Biblia, sino estaban escribiéndole sus sentimientos al Señor, y el Señor los consideró necesarios para que nosotros muchos años después podamos seguir usándolos para adorarlo a Él. Fíjate que es muy importante todo esto que dice Eliud, porque muchas veces gente que está ajena a lo que la Biblia se habla, es muy fácil pues criticar, ¿verdad? Algo en lo cual pues no tienes conocimiento. Yo he escuchado mucha gente que dice también, no, dices que la Biblia se contradice muchas veces porque te habla de, por ejemplo, ahorita tú me decías, te habla de David, y luego dice que David que era un pastor de ovejas, y luego de repente te lo menciona en otro lado. Se contradicen muchas veces, pero realmente, o sea, pues yo creo que la cuestión aquí es que conozcas de lo que estás hablando. Muchas veces es fácil que alguien te venga y te diga, no, es que la Biblia, te refiero a gente que pues está ajena, ¿verdad?, a esto, y que llegue una persona que pues tenga noción en algo, pero pues usándolo en algo contradictorio, y te diga, ¿sabes qué? La Biblia se contradice en tal cosa, y pues tú al no estar firme, al no tener unas buenas bases firmes, ¿verdad?, pues eres fácil, ¿verdad?, de andarse moviendo de un lado a otro. Ahorita también que comentabas, que dices que no sé qué nos comentaste ahí, pero fíjate que hay muchas doctrinas en las cuales, por ejemplo, uno de ellos, los testigos de Jehová, te lo digo, mucha gente, ustedes que nos han de estar escuchando, pues probablemente ahí a su casa alguna vez les han tocado la puerta. Fíjate que yo compartía con una persona de esto, y les digo yo, porque ellos traen un libro antes de la Biblia, porque si te das cuenta ellos no llegan con la Biblia nada más, sino que ellos traen de apoyo llegan primero con otro libro. Y les pregunto que por qué no la pura Biblia, y me dice, es que en sí la Biblia es compleja, dice, uno no puede tener el entendimiento por sí solo de la Biblia, y claro que no, pues el que te da el entendimiento pues es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, es el que nos da la revelación, es cierto. Entonces nosotros no podemos poner un libro de voluntad humana, no podemos nosotros considerar cualquier tipo de interpretación nuestra como la absoluta, porque la Biblia misma se revela. Un poquito más adelante en el tema podemos ver cómo cuando tú vas y le pides al Señor sabiduría, Él te va a revelar una rema, que es una palabra que significa que es la palabra de Dios revelada. No nada más es un conocimiento logos, que es conocimiento científico que tengas. Puedes aprenderte de memoria muchos versículos, pero mientras esa palabra no entre en tu corazón, no sea revelada, no sean tus ojos espirituales abiertos, entonces nunca va a ser rema, nunca va a ser algo que va a ser sustancia y va a cobrar vida, porque la Biblia es eso, la Biblia es un libro vivo. Entonces es muy cierto, y también cuando nosotros no buscamos de Dios, cuando nosotros no leemos la Biblia, no consideramos la Biblia como algo importante que hacer, sino simplemente venimos a la iglesia. Puede ser, hay personas así. No, yo nada más voy a la iglesia, yo no necesito el discipulado, yo no necesito la oración, yo no necesito el ayuno. Yo nada más necesito ir y adorar y escuchar a los pastores o escuchar la alabanza. Si tú crees que esa es la única parte de la vida cristiana que tienes que tener, va a haber un problema. Dice Efesios 4:14, Pablo explica y dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, puede llegar cualquier persona y nos va a decir, mira, es que aquí sí está la unción, aquí sí está el verdadero evangelio. En mi iglesia sí se predica profecía, en mi iglesia sí se hacen sanidades, en mi iglesia sí se estudia la palabra, en mi iglesia esto, en mi iglesia aquello. Y si nosotros no estamos bien fundamentados en lo que es realmente los fundamentos de la palabra de Dios, entonces vamos a irnos con todo lo que brilla. Vamos a decir, esto sí es correcto, aquí no están haciendo eso, aquí no me conviene, yo me voy a ir a otro lado, no me gusta
O vamos a pensar, es que el Espíritu Santo me reveló tal cosa, pero si Jesús mismo dijo, prueba los espíritus, que si son o no son de Dios, puede ser que podamos irnos hasta con doctrinas de demonios porque nos dijeron un espíritu nos estuvo diciendo esto y nos estuvo diciendo otra cosa. Pero cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, probamos todo y nada más lo que es de acuerdo a la palabra es lo único que permanece. Y que al fin y al cabo, pues así, continuando de esa forma de pensar, pues al rato te sales de una iglesia, llegas a la otra, pero vas a encontrarte algo con lo que no te va a gustar y te van a venir a hablar de otra y así vas a andar. Mucho. Nunca vas a poder estar firme en cuestión en esa cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, pues es muy importante que conozcamos Biblia, ¿no? Completamente que necesario. Fíjate, es muy, muy importante y la verdad que de bastante bendición y nos edifica mucho este manual. De verdad que a toda la gente que nos está escuchando, pues esperamos que esté constante, ¿verdad? Aquí escuchándonos en estos temas que diariamente se van a estar compartiendo, porque la verdad que sí, pues son muchas clases, ¿verdad? Este es solamente el primer nivel. Tenemos, ¿cuántos niveles, Eli? Son 4 niveles y sí va a estar larguecito, pero vamos a estar tratando de hacerlo uno por día y de verdad que lo vaya a estar escuchando ahí en su casa. Usted, hermano, si no nos puede oír en vivo, de todas maneras, se quedan grabados y los puede buscar, compártalos con sus amigos, estúdielos en casa y no nada más escuche, sino que agarre su Biblia y si damos una cita, búsquela. Dice la palabra que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, los cristianos de la ciudad de Berea eran de esas personas que oían a Pablo predicar, pero regresaban a su casa, buscaban los manuscritos y decían, vamos a ver si Pablo nos está diciendo algo que está en la Biblia, porque si no, pues podemos emocionarnos porque es un evangelista nuevo, pero sí, claro, tenía correcto. que venir en la Biblia. Y pueden venir a hablarte y contártela bien bonito, ¿verdad? Pero al fin del cuentas, pues lo que se trata es de que no le digan, que no le cuenten. Que no le cuenten. Dice el pastor Isabel, dice, abran su Biblia ahí en Segunda de César 4:16. Cuestión así, ¿verdad? Sí, me acuerdo, ya que dices lo del pastor, me acuerdo mucho de la ilustración de las 2 hermanas que había. Dice que había una hermana joven en la iglesia, apenas reciente en el evangelio, y una hermana de muchos años. Y el pastor dice, vamos a la epístola de Matatías. Y la hermana joven estaba bien desesperada buscando en la Biblia y no le hallaba. Y volteó con la hermana anciana y le dice, hermana, no encuentro Matatías. Y le decía a la hermana anciana, hermana, busque en el índice. Pero Matatías no existe. Matatías no es uno de los libros de la Biblia. Entonces, nosotros no seamos así, hermanos. Por favor, todos hay que buscar en la palabra de Dios. Que no nada más usted se quede con el conocimiento que le estén diciendo en su iglesia, sino usted, no quiere decir que no vaya a la iglesia, al contrario, es súper necesario. Sino que lo que a usted le vayan y le cuenten, que vayan y que le den como palabra, usted compruébelo en la Biblia. Siempre el conocimiento bíblico y con la revelación del Espíritu Santo a través de la Biblia. El Señor viene y nos habla. Siempre, si nosotros le pedimos sabiduría y le decimos, Señor, enséñame qué es tu voluntad para mi vida. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, tú lee la palabra con sinceridad. El Señor realmente te va a guiar a su verdad a través de la Biblia, nunca a través de otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra ya fue escrita. Así es, y es bien importante, Lidio. Incluso muchas veces tú ahorita comentabas que la Biblia pues es un libro vivo, o sea, se revela, sí, el Espíritu Santo es quien nos da la revelación y muchas veces, no sé a cuántos de los que nos están escuchando ahorita o de los que posteriormente nos escuchan, nos ha pasado, ¿no? Que el Espíritu nos revela una palabra que nosotros la tenemos ya bien presente, ¿verdad? Que la sabemos, cita bíblica y todo, y hay un momento en el cual la vuelves a leer y entiendes, alcanzas a entrar algo más profundo. Así es, sucede mucho. Son perlitas que no hemos puesto atención, dices, pero si siempre he estado ahí, ¿por qué no entendí eso? Porque es el momento en el cual Dios habla a tu vida específicamente en la necesidad que tú tienes con sus promesas. Es casi el final del manual, nos estamos adelantando, pero está interesante. Vamos a continuar y ahorita vamos a llegar a ese punto que estabas mencionando tú. Otro tipo de evidencias acerca de la palabra de Dios es la evidencia de las vidas cambiadas. Esa es una de las más importantes, yo creo. Pedro le decía a las personas que los escucharon cuando estaban recibiendo el Espíritu Santo y que les decían, esos son un montón de borrachos. Pedro decía, no estamos borrachos, al contrario, sino que estamos nosotros gozosos porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Y luego más adelante predica y dice, nosotros a ustedes no les predicamos de algo que alguien nos contó, sino que les hemos predicado sobre lo que vimos y sobre lo que escuchamos. Igual, dice la palabra que el Evangelio es locura para todas las personas que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué se refiere a eso? Porque realmente cuando tú crees en el Señor y Él viene y como espada su palabra viene y penetra en ti y te parte tu alma, en ese momento realmente todo, como que abres los ojos
y ya las cosas no son como tú las mirabas originalmente. Eso hace que tú puedas vivir en ti y seas transformado, que puedas vivir en ti la palabra y seas transformado. Vamos al siguiente tema, dice la organización de la Biblia. Yo creo que este es un tema que la mayoría de la gente conocemos, pero hay que estar muy atentos. Este tema dice, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? Bueno, la Biblia se divide generalmente en Antiguo y en Nuevo Testamento. Tenemos dos partes generales, pero hay diferentes. Si usted se quiere aprender los libros de la Biblia de memoria, y se los súper recomiendo, porque luego el pastor dice, vamos a buscar tal cita, y lo primero que hacemos los hermanos es irnos al índice porque no nos sabemos dónde están los libros. No hagamos eso, hermano. Hay que tratar de aprendernos de memoria la Biblia, aprendernos de memoria los versículos, y para empezar a aprendernos de memoria los libros. Entonces, el Antiguo Testamento está dividido en 39 libros. 39 libros que van desde Génesis hasta Malaquías, pero si usted quiere ir un poquito más profundo y quiere aprendérselos de memoria, a lo mejor va a decir, oye, yo no me puedo aprender 39 libros seguidos, pero se puede aprender las subsecciones que están como que sobreentendidas. Sería la ley o el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, hasta Nehemías, me equivoqué yo. Y luego vienen y hasta Esther. Y luego vienen los libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora sí vamos bien. Luego los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Alguna persona tuvo una duda en algún momento y me dijo, oye, pero ¿por qué los profetas mayores se llaman profetas mayores y por qué los menores se llaman profetas menores? Y la gente decía, pues a lo mejor es porque los mayores son más importantes que los menores, y por eso los otros son así como que los profetas que no tenían tanta importancia y los hicieron los menores. No es por eso. En realidad, si usted busca en la Biblia, en la Torá, que es la Biblia judía, va a darse cuenta que los profetas menores todos están englobados en un solo libro y se llaman los 12, porque son los 12 profetas menores. No se llaman mayores o menores en términos de importancia o relevancia, se llaman nada más así, se llaman mayores y menores porque por la extensión de los libros que escribieron. Los mayores se llaman mayores porque sus libros son más grandes, los menores se llaman menores porque son más cortitos los libros. Así de simple, no es nada que ver con cualquier otra cosa, porque si fuera así, Elías y Eliseo no escribieron ninguno de los libros de la Biblia y sin embargo eran de los profetas más importantes. Entonces, ellos serían los profetas superiores si nos fuéramos en relevancia. Pero no es de esa manera. Entonces, simplemente es por la extensión de los libros. Es un dato para ustedes, hermanos. El Nuevo Testamento también tiene 27 libros y se dividen en otras secciones que son, por ejemplo, los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son las biografías de Jesucristo desde diferentes perspectivas. El libro histórico es el libro de los Hechos. Luego vienen las cartas paulinas, son las cartas que escribió el apóstol Pablo, que es Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, y habrá personas que dirán que la carta de Pablo a los hebreos también es una de las cartas de Pablo, o la carta a los hebreos es una carta de Pablo, y otros lo consideran una carta general. Las siguientes cartas, las generales ya dijimos, puede ser o la de hebreos o la catalogamos entre las paulinas, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta del apóstol Judas. Y luego el libro profético es el libro de Apocalipsis. Son 66 libros que vienen en la palabra de Dios. ¿Cómo fue entonces? A lo mejor usted va a tener una duda. ¿Cómo es que decidieron qué libros iban a poner en la palabra de Dios? Porque a lo mejor nosotros decimos, ok, pero eso los cristianos lo hicieron a su conveniencia. Ellos pusieron los libros que consideraban los que eran mejores para ellos, para que sus doctrinas quedaran. Pero fíjate, Juan, ¿a quién se le ocurrió? Habrá personas que tengan esa duda. Porque puede ser, ¿no? Oye, a lo mejor algún discípulo, alguno de los apóstoles tenían un libro que quería que incluyeran en la Biblia y no se lo pusieron y se le bañaron a él, no querían que lo pusieran. No fue así, no fue de esa manera.
Hay, a lo mejor ustedes han escuchado la palabra canon. La palabra canon significa vara o regla de medir. El canon, nosotros como cristianos es bien importante que conozcamos esa palabra. Cuando los primeros cristianos, los primeros apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén, cuando ya los apóstoles que quedaban por el año del 90 o del 100 después de Cristo, después de escribir el último de los libros de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, se reunieron los cristianos porque estaban siendo dispersados. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis una carta a la iglesia de Éfeso y les revela acerca de cómo se les había enfriado el amor, y se refería a los cristianos que habían creído en esos años, en esa época. Ellos se reunieron, como estaban siendo dispersados a nivel europeo en todo el continente, se reunieron para saber cuál era la palabra que Dios había inspirado, que iban a traer ellos, que iban a tener con ellos, para considerarlos como los estatutos que Dios decía, y que no fueran, porque mucha gente escribía libros en ese momento, muchos que decían ser apóstoles o que se decían pseudoapóstoles. Esas personas decían, ok, yo también escribí algo y yo también fui inspirado por Dios, pero ¿cómo sabían ellos que habían sido libros correctos? Lo primero que hicieron fue hacer una regla, como les menciono, se llama canon. Dijeron, ok, vamos a hacer una lista de requisitos que tiene que tener ese libro que nosotros estamos tratando de promover para que quede dentro de nuestras escrituras, y si los cumple, entonces ese lo vamos a considerar. Los primeros que hicieron fueron toda la Torá, que era la Biblia judía. Dijeron, ok, estos no los vamos a poner en cuestión, estos libros son inspirados por Dios, y los pusieron en las escrituras de ellos. Luego dijeron, ok, si te fijas, los primeros puntos decíamos que la Biblia es autoritaria, clara, necesaria y suficiente. Esos eran partes de las reglas, sí, de los puntos, gracias, de los puntos a evaluar que tenían que tener los libros de los que querían considerar dentro de la Biblia. Otro importante, tenía que ser inspirada por Dios, por eso dijimos, tenía que ser autoritaria. Tiene que ser un libro que corrija cuando sea necesario, tiene que ser claro, tiene que ser necesario, tiene que ser suficiente. Tenía que ser escrito, y esto es muy importante, tenía que ser escrito por uno de los apóstoles. Si no fue escrito por uno de los apóstoles, entonces no es considerado uno de los libros de la Biblia. Todos los libros del Nuevo Testamento son libros escritos por apóstoles. Aún los libros que tú dices, ok, no eran de los 12 apóstoles originales, como las cartas de Pablo, o Lucas, o Marcos. Mateo sí, pero por ejemplo, Marcos, Lucas y las cartas de Pablo, o Santiago y Judas, son libros escritos por personas que no fueron de los apóstoles originales, pero fueron apóstoles de todas maneras. Dijeron, ok, también se les checa que es correcto que son apóstoles, sí, está bien. Y si eran libros que llevaban a creer más en Jesús, y no nada más que eran libros que tenían doctrinas como que estaban fuera de lugar, eran considerados. Entonces podemos ver que lo más importante aquí era que fueran inspirados por el Espíritu Santo y escritos por un apóstol. Si fue así, eran libros que estaban dentro del canon. Podremos escuchar que hay libros que en el Nuevo Testamento y se ha escuchado recientemente del Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Felipe, o el Apocalipsis de Pedro. Esos no son libros, no son libros bíblicos, y no quiere decir que Pedro tuvo un Apocalipsis y luego a él no lo dejaron ponerlo en la Biblia, no, sino que era muy común en esos años que la gente tomara como apodo el nombre de uno de los apóstoles nada más para hacer un libro y para poner en mal a los cristianos. Entonces por eso es que podemos encontrar algunos de los libros que nosotros los consideramos apócrifos. Apócrifos significa que es un libro que no es correcto. De la manera más coloquial lo pudiera decir, son como libros piratas. Son libros que no están bien, pero que parecen estar bien, pero no son para correctos. Nada me imagino que son bíblicos, entonces no son basados en una doctrina bíblica. No son libros bíblicos. Nuestra Biblia, la Biblia que nosotros consideramos como la palabra de Dios, tiene 66 libros nada más. Sin embargo, por ejemplo, la Biblia católica contiene más libros. 15 libros que contiene que no vienen agregados en la Biblia, pues, como por ejemplo ahorita donde nos estamos basando nosotros, lo que es la Reina Valera, aproximadamente son como 15 libros que más. La Biblia católica contiene. Los tenemos ahí en la lista, ¿verdad? Sí, aquí los tenemos. Antes de decir eso, para los oyentes que puedan ser católicos, nosotros decimos libros apócrifos porque no los consideramos inspirados por Dios,
pero tal vez ellos los conozcan con otro nombre. Ellos los conocen con el libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos se refieren deutero, como viene la palabra en Deuteronomio, significa segundo, y canónico se refiere al canon, entonces significa segundo canon. ¿Qué pasó? En la Edad Media, cuando se levantó la Reforma Protestante en Europa, los católicos o el papado consideró como bien necesario que se empezara a redoctrinar a los católicos a nivel mundial para que no fueran a irse con la doctrina protestante de Calvino y de Lutero, que estaban inspirados nada más en la palabra de Dios. Así es. Y dijeron, ok, esto no nos conviene a nosotros. Entonces hicieron un segundo canon, dijeron, ok, vamos a usar los 66 que ya tenemos, eso los metemos de cajón, Ya van, pero vamos a meter a otros nuevos que también que nos sean que nos convengan a nosotros, y agregaron algunos de los libros que vienen ahí, por eso se llaman deuterocanónicos. ¿Puedes darnos sé que una aquí los lista? tenemos aquí a la mano, pues les digo, aproximadamente son 15 libros. Ahorita aquí pues no tenemos en apoyo una Biblia pues católica, ¿verdad? Pero entre uno de ellos, el primero, ¿verdad? Que es el primer libro de Esdras, el segundo, que es el segundo libro de Esdras, ¿verdad? Tenemos también el libro de Tobías, el libro de Judith, también ahí te lo mencionaba hace un momento, adiciones a Esther, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico o de la sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac, Baruch, entre otros la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes. También tenemos ahí 5 restantes, faltan el libro de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, el primer libro de los Macabeos y segundo libro de, ahora sí que primera y segunda de Macabeo, ¿no? Sí, primera y segunda de Macabeos. Ahora, no quiere decir, y tomando un poquito de espacio para explicar acerca de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. No, todos esos libros, eso es importante, todos esos libros están en el Antiguo Testamento católico. No están, ninguno de esos está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento católico es 27 libros igual que nosotros. Pero, ¿por qué no considerarlos inspirados? Bueno, porque tienen doctrinas que no son correctas. Por ejemplo, el purgatorio viene en una de las cartas de los Macabeos. En Tobías viene un ángel que dice mentiras. Y el libro de Susana y el libro de Bel y el dragón y el cántico de los tres jóvenes no necesariamente son libros, son más bien capítulos que se le agregaron al libro de Daniel. Con cosas que a lo mejor como documentos históricos pueden ser correctos, pero no como documentos inspirados. Las cartas de los Macabeos, por ejemplo, fueron escritas en el tiempo de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, y relatan las historias de los hermanos Macabeos, que fueron los libertadores del pueblo judío de la invasión siria. Entonces, aún al día de hoy todavía los judíos siguen recordando a los Macabeos durante el Festival de las Luces, que es el Hanukkah, que es como la Navidad judía. Pero esos no son libros inspirados por Dios. Son libros históricos posiblemente, pero no como inspirados por Dios. Entonces, esos son algunos de los datos acerca de los libros apócrifos. La Biblia tiene diferentes traducciones. Esto es importante, hermanos. Fíjense bien, la Biblia fue escrita en 3 idiomas originales. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El arameo, que era una lengua importante internacional en ese entonces, y el hebreo, el idioma de los judíos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El libro de Mateo fue escrito en hebreo y todos los demás libros fueron escritos en griego. El griego en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del Imperio Romano, era como el inglés para nosotros. Quizá usted pueda hablar con una persona de Japón y quiere hablar en japonés y no va a saber, o él quiere hablar en español con usted y tampoco va a saber, pero puede ser que ambos sepan inglés o poquito inglés y medio se puedan comunicar. El griego era el idioma internacional en el tiempo del Imperio Romano. Los romanos tenían latín como su idioma, pero el idioma mundial era el griego. Por lo tanto, si los apóstoles querían llevar su mensaje a nivel mundial, tenían que hablar griego. Por eso es que fue más necesario que Pablo fuera el apóstol principal en el Nuevo Testamento, porque Pablo era una persona que estaba bien versada en muchos idiomas. Entonces Pablo hablaba en griego y sus epístolas todas están en griego. Un punto importante es que si bien hay muchas traducciones a nivel mundial en diferentes idiomas, por ejemplo, nosotros en el español podemos tener la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1995, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia, Américas, la del lenguaje actual. Muchas traducciones muy buenas. Ninguna, y esto es importante, ninguna de las traducciones está inspirada por Dios. Eso es necesario que lo sepamos.
¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir, no, la Reina Valera es la palabra de Dios, porque estoy diciendo algo que no es correcto. Pero más sin embargo, ¿qué veracidad tiene? O sea, podemos confiar, o sea, plenamente. Sí. Digo, porque muchas veces encontramos algunos detallitos que obviamente, pues acudiendo, pues ahora sí que a la Biblia, en este caso, ¿cuál sería realmente Ok. La Torá? ¿Qué es lo que me comentabas? Digo, porque hay muchas personas que se apoyan en la Torá, que consultan las escrituras. En la actualidad ha habido quizá mucha controversia en respecto de eso, porque mucha gente dice, ok, si las traducciones están traducidas de otras traducciones, entonces nosotros, si queremos realmente saber la palabra de Dios, tenemos que buscar en la Biblia original. El problema con ello es que nosotros no hablamos hebreo y griego antiguo. Entonces, por más que queramos, puede ser que no nos vayamos a ir completamente a la esencia original, y así se han dado problemas con muchas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones, que consideraron más correcto buscar ellos mismos en un idioma que no conocían ellos mismos, y empezaron a decir, ok, esta es la traducción original. La Biblia de los mormones, el libro de Mormón, está traducido de la Biblia original según José Smith, que José Smith no hablaba griego y no hablaba hebreo, pero él decía, yo sí, yo sé, y así como yo lo interpreto, así es como está escrito. Entonces, no es muy correcto. Y de ahí que es una de las Biblias un poco más torcidas, ¿no? Sí. En cuestión de... ¿Podemos nosotros creer que la Reina Valera, por ejemplo, o la Nueva Versión Internacional son traducciones fieles al original? Sí podemos, porque fueron escritas por personas y siempre son revisadas. Entonces, cuando hay algún descubrimiento arqueológico nuevo que habla acerca de que da más fidelidad a los idiomas, la Biblia se modifica, no porque la Biblia necesita ser modificada porque Dios escribió algo que se equivocó, sino porque a lo mejor con nosotros como seres humanos podemos decir, ok, este párrafo es más entendible de esta manera. No porque esté escrita mal la traducción, sino porque con la intención de ser todavía más claros para que la gente y sea tienes más mucha razón, accesible. que nosotros al no tener el conocimiento, muchas veces pues la Biblia te hace, o sea, en cuestión cuando la estás leyendo, ¿verdad? Hay unas palabras que pues no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho tú en una clase que nos comentabas, cuando la Biblia hace mención, cuando se refiere a los demás que dice y vosotros y todo eso, Ajá. o sea, son cuestiones que dice, bueno, más ustedes, o sea, son Sí. cosas que pues realmente no estás cambiando el significado, Así o sea, es es. lo mismo pero en algo más entendible, me imagino. Por muchos años nosotros hemos usado por lo general la 1960 de la Reina Valera, que es la clásica traducción al español, pero muchas personas en la actualidad están usando mucho más la Nueva Versión Internacional o la Biblia del lenguaje actual, porque habla en lenguaje actual. Entonces nosotros, es un poco más fácil de entenderlo, es más digerible, ¿no? O sea, para la gente. Ándale, correcto. Sí, la gente la entiende mucho más rápido. Dice, mira, así sí le entiendo. Con términos más... Son términos más modernos. Ahora, esto es también para denotar. Hay personas que dicen, ok, si no dice vosotros, no es bíblico. No, hermano, no crea usted que si no dice vosotros, entonces no le están hablando de la palabra de Dios. Simplemente que el traductor escribía en vosotros, hablaba en un español muy antiguo, por eso es que así se escribió. Entonces, si a alguien usted le dice que Dios tuvo mucho amor por la gente y por causa de eso fue que Jesús murió y se dio por nosotros, le está diciendo Juan 3:16, pero no se lo está diciendo como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se lo están parafraseando en un lenguaje actual, no por eso deja de ser la palabra de Dios. Eso hacen la Nueva Versión Internacional y la Biblia Dios habla hoy, etcétera. Entonces es importante que nosotros tratemos de entender la palabra. Si se nos hace más fácil entender con la traducción antigua, adelante. Si se nos hace más sencillo con la traducción actual, es muy correcto. Pero solamente saber que sea como sea la traducción, el Señor es el que inspiró la palabra de Dios. Y tener el conocimiento, me imagino, vaya, de lo que estás hablando, sabiendo, pues, obviamente, de la cita, de lo que estás diciendo. Claro, tenemos que ir a la cita original. Claro. Sí. Bien. Vamos a cambiar un poquito de tema acerca de la doctrina. Ya vimos acerca de la Biblia, ya supimos cómo es importante y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Importante creer en la palabra de Dios, en la Biblia como la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poco acerca de la doctrina. ¿Qué es doctrina? Hermano, a lo mejor usted va a decir, ¿yo para qué estudio? Yo no necesito saber. A mí con que vaya a la iglesia y el pastor sepa y yo me dé cuenta de que sí está estudiando él y que está orando, con eso es suficiente. Él es el que tiene que ser santo. Yo puedo vivir como quiera y voy el domingo a la iglesia. De todas maneras, Dios me perdona y Dios me ama. No es de esa manera. Es necesario que todos estudiemos la palabra de Dios. La definición de doctrina
es esto, la doctrina es enseñanza. La definición de teología significa estudio de Dios. ¿Por qué debemos estudiar la doctrina? Porque debemos saber lo que creemos, saber por qué y saber por qué lo creemos. Eso lo dice en Hechos 17:11. Por favor. Sí, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, lo dije yo hace un poquito. Pablo estaba en la ciudad de Berea y les predicaba. Y Lucas escribe, pero los de Berea eran personas que apenas Pablo les predicaba, luego lo iban y buscaban en la palabra a ver si les estaba diciendo la verdad o si nada más los estaba cuenteando. Entonces eran personas que sí buscaban de Dios. Es bien importante que sepamos qué creemos y por qué lo creemos. Debemos también aplicar lo que creemos. Primera de Corintios 8:1 nos dice que en cuanto al significado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento nos envanece, pero el amor edifica. Podemos saber muchas cosas, pero tenemos que aplicarlo. Santiago 1:22-25 dice, sean hacedores de la palabra y no nada más oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Podemos ver entonces que es bien importante que apliquemos lo que creemos. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina? ¿Por qué es importante que estudiemos de la palabra de Dios? Bueno, porque habrá personas que van a decir, lo importante es en quién crees, no qué crees. O sea, dice con que yo crea en Jesús es suficiente, no tengo que creer un montón de cosas que me dicen en la iglesia, con que yo crea en Jesús. Pero, ¿cuál es la respuesta a eso? Bueno, las dos cosas son importantes. Primera de Juan 2:23-25 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que no podemos nosotros decir, ok, yo nada más con que crea en Jesús es suficiente. No, tenemos que saber por qué creemos en Él. Y tenemos que saber que lo que Él nos dice es lo correcto, no nada más creer ciegamente, sino realmente escudriñar la palabra de Dios. Otras personas dicen, la doctrina es mala porque divide cristianos y la iglesia. A lo mejor usted se ha encontrado con personas que dicen así, no debes leer tanto la Biblia, porque si la lees luego te vas a confundir y no vas a saber nada y luego no vas a creer en nadie. A veces las autoridades por muchos años, las autoridades tradicionales religiosas decían al pueblo, no, ustedes no lean porque ustedes son personas neófitas que no saben y no van a entender y se van a confundir y luego va a haber problemas. Pero no es de esa manera. Decía un ex monje que era agustino, que era Martín Lutero, que él leyó y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando leyó eso, él se quedó sorprendido porque dijo, wow, yo no sé la verdad. Y él era un sacerdote. Y luego leyó el justo por la fe vivirá. Y cuando lee el justo por la fe vivirá, se queda pensando, wow, entonces yo no necesito ninguna otra cosa, simplemente creer por fe en Jesús. Y si creo lo que la palabra de Dios dice, que es lo que Jesús dijo, entonces yo voy a ser salvo. Entonces podemos ver que la doctrina para nada es mala. ¿Por qué? Dice Efesios 4:3, la respuesta a eso es que la doctrina no es el problema, sino la gente y su mala manera de usar esa doctrina. Efesios 4:3 dice, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. La doctrina no tiene importancia para la vida cotidiana, es seca y aburrida, es otra de las excusas de la gente que no quiere estudiar. ¿Cuál es la respuesta? Lo que creemos determina lo que haces y finalmente tu destino eterno. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra excusa, la doctrina es nada más para los eruditos, no para el creyente normal. Nada más la gente que estudia bien, esa es la gente que debe saber doctrina. La gente, el cristiano normal, no. ¿Cuál es la respuesta? Todos necesitamos saber la verdad. Si usted se sabe este texto, estoy seguro que sí. Dice Jesús en Juan 8:32, y conocerán ustedes la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y 1 de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, estudiar la Biblia no nada más es para el pastor de su iglesia. Estudiar la Biblia no nada más es para los líderes. Estudiar la Biblia es para todos, hermano, para todos. La doctrina es nada más una invención humana. ¿Alguien más dijo eso? ¿Alguna excusa? Simplemente alguien se la inventó. Y la respuesta, todo se basa en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Un punto más, un subtema más, ya casi para terminar. Las fuentes de la doctrina. Nosotros estamos hablando acerca de doctrina y del estudio bíblico, pero ¿de dónde proviene la doctrina? Bueno, la doctrina proviene de 3 fuentes distintas. La primera, la doctrina proviene de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La doctrina que viene de parte de Dios siempre es una doctrina correcta. La doctrina de parte de Dios nunca va a tener errores. ¿Por qué? Porque Dios mismo la estableció. Ahora, pero también hay otras fuentes que nos pueden dar doctrina. Por ejemplo, el ser humano, la doctrina del hombre. Mateo 15:9 dice, si lo puedes leer, Juan, por favor. Sí. Mateo 15:9. Ok, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, fíjense bien, ahí Dios está hablando y dice, la gente me honra en vano porque nada más se la pasa creyendo en doctrinas que un ser humano se le ocurrió. Y luego lee otra más, por favor. Efesios 4:14, es muy importante. Ok, claro. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es bien. Está tremendo. Está bien tremenda. Dice allí que los hombres a veces pueden usar con astucia las artimañas del error. ¿Y qué pasa con eso? Cuando la gente nos quedamos con, no, yo nada más con que en la iglesia me prediquen y no buscamos nosotros la dirección de Dios, nos pasa que nos vamos a ir con personas que puede ser que estén erróneamente, más bien sinceramente equivocados, o pueden ser personas que quieren realmente hacerte caer. La doctrina que viene de parte del hombre dice, puede ser verdad, puede ser error o puede ser mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga buenas intenciones al explicarte a ti. Es más, podemos estar en el discipulado ahorita y yo tratar de explicarte a mi entender y puedo estar equivocado. Puedo estar sincero, yo realmente quiero explicar bien, pero no quiere decir que todo lo sé. O puede ser que yo sea una persona que quiero hacer caer a ti, te quiero hacer caer y te quiero hacer confundir con pensamientos que tú no entiendes, pero como no buscas de Dios, vas a decir, no, pues sí, Él sabe más que yo con lo que Él me diga, yo creo. Entonces no debemos de ser de esa manera, nosotros no debemos creer ciegamente lo que se nos dice, debemos comprobar con la Escritura. Jesús le dijo mismo a los fariseos, le dicen, ustedes dicen que las Escrituras tienen la vida eterna, dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si ustedes realmente escudriñaran las Escrituras, se darían cuenta que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy la salvación. Pero cuando no ponemos atención en eso, entonces nos podemos desviar. Y la otra fuente de doctrina es Satanás. 1 de Timoteo 4:1 dice, por favor, Juan. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás también puede ser una de las fuentes de doctrina. ¿Sabes? Entonces esos hermanos nos van a explicar cosas que vienen del diablo. No, te estamos explicando, hermano, que puede ser que Satanás se meta aún en el conocimiento que tú consideras correcto. Vas a decir, esto está bien, pero porque no leemos la palabra nos vamos a ir desviados completamente. Hay que tener bien claro que la doctrina que viene de parte de Satanás puede ser verdad, fíjate, puede ser error o puede ser mezcla de los dos, así como con los seres humanos. Pero espera, dice, cuando Satanás te dice la verdad, nada más te lo va a decir para engañar.
Necesitamos estar seguros que estamos creyendo la verdad. ¿Cómo podemos discernir si alguna doctrina es de Dios? Y la respuesta, conociendo la verdad a través de la Biblia. Un ejemplo de cómo sabemos que Satanás puede usar la verdad para decirnos algo mal. Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás va y le dice, escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles si tú te avientas de este risco. Le estaba diciendo la verdad, estaba en la Biblia. Y muchas veces, hermanos, Satanás sabe más Biblia que nosotros, porque nosotros no la leemos. Pero cuando nosotros entendemos el lugar de Satanás que está debajo de nuestros pies y entendemos que nosotros tenemos nuestra posición en Cristo a través de la palabra, entonces ningún tipo de artimaña que venga de Satanás se nos va a poder poner enfrente. En conclusión, si la Biblia es la palabra de Dios y en ella se encuentra la doctrina que me ayuda a saber qué creo, entonces necesito aplicar la palabra de Dios en mi vida diaria. ¿Pero cómo hacerlo? Dice, tenemos que leer la Biblia diariamente. O sea, eso es de ley. Si usted no lee la Biblia diariamente, nunca va a crecer. Hermano, si usted quiere saber cómo es la voz de Dios, necesita leer la Biblia. Y cuando usted escuche la voz de Dios, usted puede pasar mucho tiempo alejado de Él, pero cuando lo vuelva a escuchar, va a saber quién es. Pero no debemos alejarnos de Él. Si usted escucha la voz de la persona que está cerca de usted, puede escuchar la voz de sus hijos, la voz de su esposo, de su esposa, y seguramente la conoce. Pero ¿cómo podemos decir que conocemos la voz de Dios si nunca leemos la Biblia? Audiblemente no lo oímos, pero podemos entender quién es Él a través de lo que Él ya ha escrito desde hace mucho tiempo. Podemos usar un plan de lectura bíblica. Hay muchos buenos planes de lectura bíblica. Yo recomiendo mucho para las personas que son con apenas recientes en el Evangelio, que lean el Evangelio de Juan y luego lean el libro de los Romanos, nada más para inicio, para que conozcan quién es Jesús y luego conozcan las bases de nuestra fe. Y de ahí en adelante pueden buscar a ustedes en internet, se encuentran muchos planes de doctrina. Es más, si usted tiene una Biblia, puede ser que al final de la Biblia o al principio vengan planes de estudio y le dan una idea. Puede leer un proverbio diario, son 31 proverbios, entonces 31 capítulos. Déjame hacer ahí tantito la pausa para las personas ahí que nos pueden estar escuchando a través de su dispositivo móvil o de su computadora y de cualquier ordenador. Hay un programa el cual trae también un plan para leer la Biblia, es el YouVersion. Ahí lo pueden encontrar. Una aplicación muy buena para los. Sí, muy buena. Fíjate, yo no sabía que existía ahorita en la computadora y ahorita la acabo de instalar. YouVersion. Y ahí pueden encontrar, ahí viene toda la Biblia, vienen diferentes traducciones también. Ahí puedes encontrar la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas. Para que la tengan ustedes en su celular, en sus iPads. Sí, trae muchos planes de lectura, ¿verdad? Aparte trae versículos del día, hay un versículo inspirador ahí para la gente que le gusta mucho publicar cosas en Facebook, así. Pues es una aplicación muy buena, ¿verdad? Y pues ahí les hacemos la recomendación. Sí. Bueno, ya las creadoras de la aplicación nos van a pagar porque les hicimos el comercial. Pero no, realmente es muy buena, es muy buena versión. Yo también la tengo en el iPad y sí sirve bastante. Si usted no puede traer en su trabajo la Biblia, puede traer su celular, ahí la va y la guarda, y puede traer bastantes versiones en diferentes idiomas. Incluso estaba ahorita escuchando parte de para la gente que quiera ir escuchando, o sea, pues fíjate, muchas veces ya hasta dónde hemos llegado que la tecnología ya ahora no la puedes leer, sino que también la puedes escuchar. Esa también trae la versión audible. La versión audible, y pues ahí puedes ir manejando ahí en tu vehículo, en tu casa, haciendo tus labores, y lo puedes estar escuchando y lo retienes mucho también, fíjate. Sí. Bien, entonces podemos ver que hay muchos planes de lectura y podemos encontrar el conocimiento de la palabra en muchos lados. Otra manera de aplicar la palabra es acudir primero a la Biblia cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil o complicada. Ya casi vamos a terminar y quiero regresar a lo que tú dijiste, que muchas veces leemos un pasaje. Podemos estar leyendo la Biblia siempre y pasar por largo ese pasaje, y llega un punto donde lo lees y dices, ¿cómo no lo vi antes? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba eso? Eso es cuando el Señor viene y se revela a través de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos meditar en la palabra. El Salmo 1:2 dice que la ley de Jehová, dice, bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado. Y lo dice, sino que la ley de Jehová está a sus delicias, y en su ley medita de día y de noche. Y luego el libro de Josué 1:8, ¿lo puedes leer, por favor, sí, claro. Juan? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces nosotros debemos
meditar la palabra de Dios. Ahora, meditar no es nada más leer y que se te va a olvidar. Meditar es como rumiar la palabra, lo que hacen los animales como las vacas, que ellos comen y luego en cierta manera, aunque no quiero parecer ofensivo, pero esa es la manera, lo vomitan, lo regresan a su boca y están masticando. Lo que usted hace cuando, si recuerda los comerciales de la persona que decía buen punto y déjame masticarlo, era correcto, la persona estaba pensando, déjame pensarlo, te quedas exacto. analizando algo. Cuando nosotros meditamos la palabra, estamos rumiando la palabra. Y la gente que hace eso, esa gente empieza a discernir lo que Dios quiere decirnos. Debemos pensar en ella y estudiarla hasta que se convierta en parte de nosotros mismos, que la podamos usar así de rápido, que ni siquiera te das cuenta de que sabes esa palabra, porque ya es parte de ti. La persona que habla de lo que sabe, esa persona, tú dices, wow, se comprueba bien rápido que tiene conocimiento sobre un tema. No se ve que está estudiado nada más para decirte algo, esa persona lo vive. Debemos orar la palabra. Por ejemplo, podemos orar el Salmo 1, el Salmo 23. Los salmos son muy buena manera de orar. Podemos estar repitiéndolos, orar el Padre Nuestro, pero no quiere decir que debemos repetir el Padre Nuestro para que el Señor nos escuche. Si Jesús acababa de decir que Dios no oye por vanas repeticiones y luego dice, ustedes van a orar así y dice el Padre Nuestro, sería contradictorio, ¿verdad? Lo que está diciéndonos Exacto. es un patrón de cómo orar, ¿ok? Luego dice, debemos memorizar la palabra. Hay gente que nada más no le gusta memorizar. Hay gente que dice, yo me sé muchas citas, más bien me sé muchos textos, pero no me sé las citas. Hermano, si usted se sabe un texto sin cita, es como aventar una carta sin destinatario y sin remitente. Puede saber todo ahí, pero no va a llegar a ningún lado. Exacto. Tiene que saber la cita, ¿ok? Y recibir las remas de la palabra de Dios. ¿Qué es recibir las remas? Lo dije hace un rato. Un rema es un versículo o es un pasaje que el Espíritu Santo aplica a tu vida como una promesa o como una respuesta. Puedes tener un problema y muchas veces pasaste por un verso y hasta el momento que le dices al Señor, Señor, dame tu voluntad, enséñame qué quieres que yo haga en este momento. Él te lleva a un verso que tú ya habías leído y abres los ojos y dices, wow, no lo había entendido. Porque ese es el rema de Dios. Cuando Dios te revela algo por medio de su palabra, ¿verdad? Siempre que venga una persona que te dé palabra de parte de Dios, te va a dar una palabra basada en la Biblia. No te debe dar una palabra que a él se le ocurrió, ni debe ser una palabra que no pueda comprobarse con la Biblia. Que es una de las formas en las cuales podemos juzgar si viene de Dios. Claro, ¿no? Es algo, completamente. muchas Si veces está puede llegar basado una en la persona y Biblia, darte palabra es palabra de Dios. Si está basado en la Biblia y si la persona que te lo está diciendo es una persona con buen testimonio, porque puede estar basado en la Biblia y la persona no está viviendo bien. Pero si está basado en la Biblia es un buen inicio. Entonces, y ya lo último, dice, debemos poner mucha atención a leer la Biblia, depender del Espíritu Santo completamente. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Debemos apuntar las cosas que Dios nos enseña. Debemos tomar el tiempo de estudiar las cosas que no entendemos e investigar los temas que nos interesen más. Estudiar la palabra de Dios es lo más bonito que puede haber. Es el único conocimiento que entre más sabe usted, más quiere saber. Estoy seguro que igual que nos está pasando en este momento, me lo dijo como testimonio una hermana en algún momento. Entre más yo escucho de la palabra en el discipulado y entre más aprendo, más ganas me dan de seguirle, pero luego se nos acaba el tiempo, como ahorita se nos está acabando. Entonces, vamos a terminar, pero vamos a hacer una oración para terminar y ya despedirnos. Padre que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en este lugar, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de iniciar el discipulado a través de Spreaker y que podemos ser bendición para las personas y queremos exaltarte a través de ello. Sabemos que como seres humanos no tenemos la sabiduría suficiente, pero tú la tienes y queremos depender nada más de ti, depender de tu Espíritu y que a mis hermanos que están escuchándonos, Señor, también tú vayas y les des rema de la palabra. Que todo este discipulado sea para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para servirte todavía mejor. Queremos exaltarte con nuestro ser y estar preparados. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, y gracias por las personas que nos escuchan y por los que nos van a escuchar después de estos. Tu nombre es santo. Amén. Bueno, más amigos, pues así terminamos nuestra clase del día de hoy. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon el día de hoy. Esperamos poder haber llegado a sus vidas en el momento oportuno, ¿verdad? Y pues ya lo saben, si fue de bendición para ustedes, para sus vidas, pues compártanlo. Posteriormente a esto, el capítulo, aquí el episodio va a estar disponible en nuestra página. Recuerden el nombre, ahí estamos logueados como Ministerio Chequina en las Naciones o nuestra página Chequina Río. Ahí nos pueden encontrar.
Y pues que pasen muy buenas tardes, Dios les bendiga, esto fue todo por hoy. Aún no tenemos establecido un horario, pero pues ya se los estaremos dando a conocer. Y pues mientras estén compartiéndolo también. Mientras estén ahí al pendiente, pues en nuestras páginas ahí pueden checar nuestra actividad. Dios les bendiga y que pasen muy buenas tardes.